Las señoras cuando van al supermercado a tomar las frutas siempre escogen las mejores, las más rosadas, las más jugosas, las más maduras, las más bonitas. Y si usted llegamos tarde al supermercado, ya no nos queda nada. Usted dice, no, es que no hay nada aquí que escoger. Pero nuestro Dios hizo algo sorprendente. Personas por las cuales nadie daba nada, desahuciados de la sociedad y de la familia. Y usted dirá, ¿esto por qué dice así? Porque Fernando López era alguien desahuciado. Mi familia decía, el día que se convierta Fernando López creemos en el Evangelio, porque Fernando López era bien terrible y les parecía imposible. ¿Y usted no le ha pasado que hay personas que usted las ve y dice, no, esta persona como yo una vez le pregunté a un auditorio, ¿ustedes sí creen que si Adolfo Hitler se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado? Y el auditorio dijo sí, porque así es nuestro Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que quiero decirles? Que a veces el Señor nos da sorpresas y nosotros que éramos desahuciados y que nadie daba nada por nosotros, a nosotros Dios nos ha llamado. Y cuando hablo del llamado, estoy hablando de algo muy importante, porque déjeme decirle que este ministerio proviene de Dios por elección. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Proviene del Señor por llamamiento. A los que Él elige, Él llama. Por eso Pablo dice que Él es siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Este ministerio proviene de Dios por capacitación, porque no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, llamémoslo así, nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestra destreza proviene de Dios. Por elección, por llamamiento, por capacitación. Y es un ministerio que proviene de Dios por formación. A los que el Señor elige, llama, capacita, los perfecciona. Y una de las cosas que Pablo estaba convencido, porque así lo digo, estoy persuadido de esto. La palabra persuadido quiere decir convencido. Cuando uno persuade a alguien es que lo convence de algo. Y Pablo dice, yo estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Yo le escuché una frase a un predicador hace algunos años que me llamó la atención porque fue la primera vez que la escuché. Y decía este predicador, el peor enemigo de las cosas mejores no son las cosas malas. El peor enemigo de las cosas mejores son las cosas buenas. Porque como nosotros estamos en el buen camino,
tenemos la buena palabra, tenemos el buen pastor y este ministerio del pueblo, a veces nos conformamos. Pero lo bueno es lo único que es susceptible de perfeccionar. Si usted perfecciona lo malo, será más malo. Pero si usted perfecciona lo bueno, será mejor. Y solo lo bueno se puede perfeccionar. Por eso entonces es que Pablo dice que está convencido que el que comenzó en vosotros la ¿qué? Buena obra. Él va a perfeccionar esa buena obra hasta el día de Jesucristo. Y hablando de este ministerio, Pablo añade: evangelistas, apóstoles, pastores, maestros y profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabe que entonces este ministerio proviene de Dios también por formación? A mí siempre me llamó la atención cómo Dios nos ve a nosotros. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos vemos nuestras imperfecciones porque las tenemos. Pero cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve perfectos. Y yo me preguntaba, ¿por qué Él nos ve perfectos? Porque mientras nosotros vemos la obra en proceso, el Señor ve la obra terminada. Y yo recordaba hace poco lo que le sucedió al escultor de Moisés. ¿Cómo era que se llamaba ese escultor? Miguel Ángel. Él le pidió a sus discípulos que le trajeran mármol de la cantera, porque iba a esculpir una obra. Y sus discípulos se fueron y cortaron un pedazo de piedra de mármol grande y se lo trajeron y se lo pusieron ahí adelante. Y los discípulos estaban de este escultor, de este maestro, preocupados por saber qué iba a decir él de ese pedazo de piedra que le habían traído. Maestro, ¿qué tal te parece? Dijo que está perfecto. Y yo lo miraba por toda parte y no le veía la perfección. Digo, solo es necesario quitarle lo que sobra y ahí está la obra perfecta. Y cogió el cincel y tomó el martillo y comenzó a pulir esa piedra. Y al finalizar, una de las grandes esculturas que se ha considerado como una de las maravillas del mundo. Y nosotros somos esa piedra que ha sido cortada de la cantera. Y Dios nos está esculpiendo con los cinceles. Los cinceles son los ministerios. Y con el martillo es su palabra. Y con el cincel, el martillo de su palabra, está haciendo una obra en nosotros. Y mientras uno ve la obra en proceso, nuestro Dios la ve terminada. Porque nosotros estamos en las manos del mejor maestro. Este ministerio proviene de Dios por elección, por llamamiento, por capacitación y por formación. Pero es un ministerio al servicio de los demás. No es un ministerio para el servicio nuestro.
es un ministerio para el servicio de los demás. Pero además es un ministerio para la gloria de Él. Hermano, porque todo lo que se hace para la gloria de Dios da resultados. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Sabe que entonces la primera lucha singular del pastor de hoy es con el llamado? ¿No le ha pasado a usted alguna vez que se ha cuestionado decir, ¿será que sí es que el Señor me ha puesto acá? A todos en algún momento nos ha pasado una situación como esa. A todos. De pronto un momento de crisis. Y uno dice, bueno, ¿será que estoy aquí porque yo me quise o porque Dios quiso? Pero yo doy gracias a Dios que Él se ha encargado de respondernos esas inquietudes. Y yo veo aquí un grupo de hombres y mujeres, y me incluyo ahí en ese grupo, que estamos seguros de que estamos aquí no por el antojo de alguien, sino porque hubo uno que un día nos llamó. Llamado de Dios. El segundo punto que tengo aquí, como una de las luchas singulares del siervo del pastor de hoy, tiene que ver con cooperar en lugar de competir. La verdad es que esto no es nuevo. En Corinto se presentó una situación en que ese sentido de competencia, no competencia en cuanto a capacidad, sino competencia en cuanto a ganarle a otro. Ese sentido de competencia se metió en la congregación. Porque algunos decían, bueno, yo soy de Pablo, me gusta como enseña Pablo, su maestro. No habla bonito, eso sí, bueno, él mismo lo dice, que era tosco en la palabra. No es muy atractivo su aspecto físico. Los que han escrito sobre Pablo, hay un fragmento de un historiador del primer siglo que dice que Pablo era de baja estatura, de pelo ralo, es decir, de poco pelo, que tenía las piernas torcidas, es decir, era cascorro, que tenía las cejas unidas. Y por eso es que Pablo dice que su apariencia no era la mejor. Él lo reconoce. Pero a pesar de todo eso, era un hombre que tenía una sabiduría de parte de Dios. Y la gente se enamoró de esa sabiduría de Corinto. O sea, yo soy de Pablo. ¿Y cuándo es que viene a enseñar Pablo? Porque ahí voy a estar yo en primera fila.
Y el otro decía, no, Pablo no. A mí me gusta ese fogoso. Ese hombre que hace estremecer el corazón y hace conmover las entrañas, ese elocuente, yo soy de Apolos. Y otros que se crean más espirituales dicen, no, yo soy de Cristo. Y Pablo tiene que ponerlos en su lugar con toda sabiduría. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Pues somos colaboradores de Dios. Uno a veces, y lo ve uno porque en algunos autos utilizan unas calcomanías que ponen ahí con versos. Pero me llamó la atención una que vi en un auto que decía, Jesús es mi copiloto. Y yo dije, no será al contrario. Porque a veces nosotros creemos que Él es el colaborador nuestro, pero no es así. Los colaboradores somos nosotros. Nosotros somos colaboradores de Dios. Les voy a confesar algo. Cuando yo me convertí al Señor, hace muchos años, yo no entendía ese cántico de lluvia de bendición, el himno 2. Y yo lo cantaba, pero pensando en otra cosa, que dice, ganaré a mis compatriotas. Y yo entendía que iba a ganar a todos. Pero lo que quiere decir es que los iba a ganar para Cristo. Porque yo no lo entendía, créame que no lo entendía. Y yo lo cantaba con sinceridad. Ganaré a mis compatriotas, ganaré a mis compatriotas. Yo decía, yo le voy a ganar a todos. Pero no es el sentido del himno, ¿verdad? Para que vean lo que se le mete en la cabeza. Mire, hermano, cuando uno coopera y no compite, uno no está envidiando al otro. ¿Sabe que la gente compra cosas por ganarle al otro? El vecino se compró un equipo de 100 vatios, entonces yo me compro uno de 200. Y el de acá se compró uno de 300. Y el de más allá uno de 400. Y así. Pues quieren obtener. Pero aquí no estamos para competir. Aquí estamos para cooperarnos. Y fíjense que a veces hasta los ministerios entran en roces. El evangelista dice, ese maestro tan frío que es, esa enseñanza, no se le ve ningún movimiento, ningún gesto. Esa pierna del maestro. Y el maestro dice, esa saltadera y brincadera del evangelista. Ese toque de las emociones. Pero hermanos, necesitamos al maestro. Y necesitamos al evangelista. Yo sembré, Apolo regó. Son dos actividades distintas de la labor, ¿cómo la llamamos? Agrícola, ¿cierto? Uno siembra y otro riega. Si yo siembro y no se riega, no hay cosecha. Y si yo riego donde no se ha sembrado, tampoco hay cosecha. Y si yo riego y el otro siembra y yo riego, tampoco hay cosecha.
si el Señor no le da el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Oiga, ¿sabe qué? Esto es bonito. Cuando hay un distrito que tiene comunión, que tiene armonía, eso es bueno. Alguna vez se me vino una frase de la cabeza, de esas que Dios le manda a uno, porque todo lo que uno se le ocurre es porque eso no es de uno, es de Dios. La vida no es una canción, pero hay canciones que se han hecho vida en nosotros, sobre todo aquellas canciones que son inspiradas por el Espíritu Santo. Y una de las canciones que se han hecho vida en nosotros es aquella que un día escribió el salmista David, inspirado por el Espíritu. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque hay cosas buenas que no son deliciosas, y hay cosas deliciosas que no son buenas. Un purgante no es delicioso, pero es bueno. Y un chicharrón es delicioso, pero no es bueno. Pero hay algo que es bueno y delicioso, y es la comunión que tenemos nosotros. ¿Sabe que el Señor se mueve por los laberintos de la armonía y la comunión? Es por ahí por donde Él fluye. Porque donde no hay comunión se entorpece el fluir de la bendición. Por eso dices, porque allí, ese allí no es una carrera con una calle, no. Porque allí es un adverbio de lugar. Pero más que un lugar está determinando una condición, un estado. Donde hay comunión y armonía, allí envía Jehová. Quiere decir que esto no es de nosotros. Porque cuando uno recibe es porque alguien lo ha enviado. Y cuando alguien envía es para que otro reciba. Y si dice que envía, es porque no es de nosotros, es porque lo hemos recibido. Porque allí envía Jehová bendición, y la más grande de las bendiciones. ¿Cuál es la más grande de las bendiciones? La vida eterna. Entonces, hermanos, qué bueno que el triunfo del que está al lado es el triunfo mío. El éxito del que está al lado es el éxito mío. Y el problema del que está al lado también es el problema. El tercer punto que tenía aquí es una palabra que es muy conocida entre nosotros, la palabra equilibrio. Equilibrio. Creo que es una palabra clave, la palabra equilibrio. Yo le he oído a muchos maestros de la iglesia hermosas enseñanzas, que si uno se pone a medirle cuál es el trasfondo que tiene, el trasfondo que tienen es ese equilibrio. Por ejemplo, una frase que le escuché a uno de nuestros maestros: no podemos ser tan espirituales que nos olvidemos que somos seres humanos, ni tan humanos que nos olvidemos que somos seres espirituales. Eso se llama equilibrio. Y toda doctrina tiene equilibrio. Y cuando uno no se equilibra la doctrina,
Entonces uno comienza a perder la estabilidad. ¿Por qué se desequilibra? La doctrina siempre tiene una perspectiva humana y una perspectiva divina. Desde la perspectiva divina ya todo está hecho, pero desde la perspectiva humana todo está por hacer. Una vez yo me puse a pensar un poco en eso y me dio por analizar dos textos bíblicos que hablan del amor. El primero que analicé fue aquel que dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces uno nota que el amor está de primero. Y cuando se habla del fruto del Espíritu, se está hablando desde la perspectiva divina. Pero uno se pone a leer, Pedro dice que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina y que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces yo digo, esto es como una escalera, como una escalera. Desde la perspectiva divina, lo primero es el amor, pero desde la perspectiva humana está pues un logro para alcanzar. Entonces, ¿cuál tiene la razón? Pues ambos. Lo que pasa es que uno está desde la perspectiva divina y el otro está desde la perspectiva humana. Y cuando uno habla de la doctrina tiene un equilibrio. Y nosotros en nuestra vida práctica debemos de ser equilibrados. Yo me he puesto a pensar mucho en esto y lo voy a compartir con ustedes. El pecado tiene tanto de sustancial como de formal. ¿Qué es lo sustancial del pecado? ¿Y qué es lo formal del pecado? Lo sustancial tiene que ver con lo que somos, con lo que es permanente, y lo formal tiene que ver con lo que hacemos, ¿verdad? Cuando uno ve actuar al Señor, uno lo ve actuar a Él de acuerdo a lo que Él es. Porque si hay alguien que es equilibrado, es el Señor. Y Él salva porque es Salvador. ¿Y por qué salva? Porque es sanador. ¿Y por qué perdona? Porque es perdonador. ¿Y por qué liberta? Porque es libertador. Todo lo que Él hace, lo hace en virtud de lo que Él es. Y todo lo que nosotros hacemos, lo debemos hacer en virtud de lo que somos. Cuando hay una separación entre lo que somos y lo que hacemos, estamos perdiendo el equilibrio. Ahora sí entendemos por qué es que el diablo dice mentiras. Porque es. ¿Y por qué mata?
Porque es homicida. ¿Y por qué hurta? Porque es ladrón. ¿Y por qué un pecador peca? Porque es pecador. ¿Y por qué un águila vuela? Porque es un ave. ¿Y por qué un tigre come carne? Porque es carnívoro. Entonces, al tigre no hay que obligarlo a comer carne. Fíjese usted que si usted le dice a un tigre, bueno tigre, vamos a hacer un acuerdo los dos. De aquí en adelante usted va a ser vegetariano. Y solo va a comer papaya, sandía y melón. Entonces el tigre que le dice, bueno, vale, está bien. Trato hecho. El tigre tratará de cumplir el pacto, pero apenas se le atraviese por ahí un choricito, se lo come, ¿verdad? Porque él está actuando de acuerdo a su naturaleza. Entonces, el gran desafío nuestro es mantener un equilibrio entre lo que somos y lo que hacemos. Para Dios es muy importante lo que somos. Él lo dijo a través de Juan: a los suyos vino, y los suyos, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y sabe que hay muchos textos en la Biblia que concilian lo que somos con lo que hacemos. Les voy a recitar uno y ustedes me lo van a completar. Mas vosotros sois linaje, mas vosotros sois real, mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que son. Y luego dice el escritor: para. Ese para está articulando lo que uno es con lo que uno hace. Yo decía a los hermanos que es como el codo que articula el brazo con el antebrazo. Así como el codo articula el brazo con el antebrazo, las preposiciones articulan una idea con otra, un argumento con otro, una declaración con otra. Y luego dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Lo que somos con lo que hacemos. Y Pablo en 1 Corintios 15:10 también lo resumió. Dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Creo que nosotros nos podemos unir a esa declaración esta mañana. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y luego Pablo añade: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y ya sabemos quiénes son todos ellos, ¿no? Todos los que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Cefas, Jacobo, 500 hermanos, los discípulos. Dice: como un abortivo, yo también. Y que Pablo se atreva a decir que ha trabajado más que todos ellos. Pero luego añade: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces el Señor nos ha dado su gracia para hacer lo que debemos hacer, y su gracia para hacer lo que debemos hacer. Por eso el testimonio es conciliar lo que somos con lo que ¿qué? Hacemos.
Yo le comentaba a los hermanos que en Medellín hay médicos manejando taxi, pero también hay taxistas que, si usted le dice que le duele la cabeza, le recetan algo. Los unos son y no hacen, los otros hacen y no son, pero nosotros somos y hacemos por la gracia del Señor. Eso es lo que se llama equilibrio. Y mire, hermano, como yo les hablaba del pecado que tiene una parte sustancial y otra formal, yo me he puesto a pensar esto. A veces uno se arrepiente de lo que hace y no de lo que es. Y arrepentirse uno de lo que hace tiene un problema. Tiene el problema de que usted soluciona una situación, pero no lo soluciona todo. Eso es como el que dice: yo ya no robo, no mato, pero es mentiroso. Eso es como el que dice: yo sé conducir, lo único es que no sé frenar. O sea, tiene una cosa pero le falta la otra. Y usted dirá: ¿y eso se puede dar? Digo yo, lo he pensado, se puede dar. Cuando uno mira la historia de David y de Saúl, uno nota eso. David cometió un delito que, si lo trajéramos aquí a que lo juzgara la autoridad, a ese hombre lo metemos a la cárcel ¿cuántos años? Por lo menos 20, ¿sí? Pero si nos trajeran a Saúl, ¿y qué hiciste? No, pues yo simplemente dejé vivas unas ovejas para ofrecerlas en holocausto. A ese lo mandamos a la casa con un consejito. Dijo: no sea rebelde, varias razones, pero Dios no hizo así. Y yo me he preguntado: ¿dónde está la diferencia? Pues la diferencia está que el uno se arrepintió de lo que hizo y el otro se arrepintió de lo que es. Y eso es fundamental, porque cuando uno se arrepiente de lo que hace, uno quiere mantener su reputación. Y Saúl quiso mantener su reputación, porque le dijo al profeta: hónrame delante del pueblo. Como quien dice: que esto no lo sepa nadie, que eso quede entre los dos. Pero David no se arrepintió solamente de lo que hizo, él fue más allá. Porque él dice: es que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, yo pequé porque soy pecador. Y él no le pidió al profeta que lo honrara ante el pueblo. Él inmediatamente se dirigió a Dios y dijo: yo tengo un problema, pero tú tienes la solución. Y lo que yo necesito es que tú crees en mí un corazón limpio y renueves un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo sustancial, ¿verdad? Y por eso el uno encontró la solución permanente y el otro fue desechado. Porque a veces nos arrepentimos de lo que hacemos y no de lo que somos. Y fíjese usted que lo uno lleva a lo otro. Y esto lo digo porque a veces uno sí se desequilibra.
Y se desequilibra tanto que uno termina atendiendo tanto a la iglesia que descuida a su familia. Y se desequilibra tanto que al problema del hermano se sienta con el hermano, lo escucha, le tiene paciencia, lo aconseja. Y cuando el problema es del hijo, uno no tiene ni el mismo tiempo ni la misma paciencia. Y por eso muchos de nuestros hijos no han tenido la atención que debían tener. Y muchos se han apartado del camino. Y a veces nos desequilibramos tanto que tratamos muy bien a las hermanas de la iglesia y a la que tenemos al lado no la tratamos tan bien. Y ella se da cuenta de eso y hace el reclamo. Pero mi amor, ¿y tú por qué tratas tan bien a la hermana Juanita y a mí no me tratas igual? Equilibrio. A veces tenemos tanto tiempo para los demás que descuidamos a nuestra familia. Y se nos dan a nosotros paradojas. ¿Usted sabe qué es una paradoja? Esas afirmaciones que marcan un contraste entre una cosa y otra y que ese contraste aparentemente es contradictorio. Nosotros sabemos que la Biblia está llena de paradojas, ¿eh? Aquí se sube, baja, y se gana. Eso suena raro, pero así es, ¿cierto? Suena raro. Suena raro. Y a nosotros a veces nos pasan cosas paradójicas. Ganamos a los de lejos y perdemos a los de cerca. Es una paradoja, ¿cierto? Y hace poco me mandaron una lista al correo que me llamó la atención. 20 paradojas. No se las voy a contar todas, pero les voy a contar una. Dice una de esas paradojas que la tecnología nos acerca a los lejanos y nos aleja de los cercanos. Porque el hombre está viendo televisión y allá está viendo lo que sucede en Irak, en Estados Unidos, en China, en Japón. Y la esposa le da un momentico que estoy viendo el noticiero. No hay tiempo para la esposa. Nos acerca a los lejanos y nos aleja de los cercanos. Que no nos vaya a pasar a nosotros eso. Porque hay cosas que hay que hacerlas, pero hay otras que hay que hacerlas primero que otras. Y a veces uno hace lo que debía hacer de segundo, lo hace de primero. Y lo que debe hacer de primero, lo hace de segundo. Poner las cosas por orden de prioridad. Yo me he dicho a mí mismo, ¿de qué me gano yo teniendo un ministerio bien exitoso y pierdo mi hogar? Grave, ¿cierto? Entonces no es que el ministerio exitoso no sea importante, es importante, sino que hay algo que es primero. Y eso que es primero es su hogar, su familia y usted mismo. Ten cuidado de ti mismo. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabe que mi padre, yo no le heredé eso a él? Ojalá se lo hubiera heredado. Mi padre tiene una costumbre, todos los días se levanta y dice, ¿qué tengo que hacer hoy? Y anota
en orden lo que tiene que hacer durante el día. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando copia, luego lo revisa y dice, no, esto debe estar de tercero. Y esto que está de primero debe estar de cuarto. Y pone en orden. Oiga, y sí que le rinde el tiempo. Porque él sabe que de aquí pasó acá, y aquí pasó allá, y aquí pasó. Pero el que arranca a hacer las cosas, va a lo más extremo de la ciudad y luego regresa. Y luego vuelve para allá y luego vuelve para acá. Y entonces no alcanza el tiempo. Nosotros tenemos que ser equilibrados. Y tener un orden de prioridades.